¿Alguna vez has sentido envidia o la ha despertado? La envidia arrebató mi vida, mi alegría, causa mucho daño, porque siempre querer tener lo que otro tiene. ¿Usted qué cree que era lo que le envidiaban a David? El carisma que él tenía. De pronto que a su corta edad de 25 años ya él tenía un apartamento, una beca. Y muchos más triunfos que un día desvanecieron. No aparece David. El amigo dice que salió de la casa ayer a las 3 de la tarde y ¿por qué no aparece? Entonces me desesperé y comencé a llorar. El coronel llegó y le abrazó a mi esposa y le comunicó que lo habían encontrado muerto, dijo, destrozado. No se encontraron otros restos, la cabeza, las manos, los pies, el tronco. El exitoso ingeniero David Chamorro era víctima de uno de los crímenes más atroces que se ha visto en los últimos años. Su amigo es el principal sospechoso. Monstruo descuartizador de pasto. Imposible que un joven con tanto talento, llenos de vida, llenos de proyectos, hubiera hecho algo tan terrible. No creía en ningún momento. Dicen que la envidia puede llegar a sacar lo peor del ser humano si no se sabe manejar y que muchas veces está más cerca de lo que uno se imagina. Si es alguien cercano, puede sentir más envidia, como un compañero de trabajo, un familiar con el que viva muy frecuentemente. Buenas noches. Opera con silencio dentro de cada uno de nosotros. A veces cuando la sentimos, ni siquiera somos conscientes de ella y cuando sí, no somos capaces de admitirla. Es peligrosa. Algunos han llegado a matar y dicen que se han declarado guerras por sentirla. Por algo será que es la reina de los 7 pecados capitales, por encima de la gula, la lujuria, la ira, la pereza, la soberbia y la avaricia. Estamos hablando de la envidia. Fuera de Jesucristo y quizás la Madre Teresa, Gandhi y uno que otro iluminado, todos la hemos experimentado. Angélica Barrera encontró algunas historias cuyos protagonistas habrían experimentado mucha envidia y a través de ella encontraremos lecciones útiles. La envidia a mí me quitó a un ser maravilloso, un hermano ejemplar, un amigo, me quitó demasiado. La envidia arrebató mi vida, mi alegría. Un excelente hijo. La ausencia del ingeniero David Chamorro es algo que jamás superará su familia. Carolina Chamorro, su hermana, Ernesto Chamorro, su papá, Ruby Cisneros, su mamá. David, el mejor regalo que me ha dado Dios. Un ser maravilloso, honesto, íntegro, muy alegre y sobre todo muy humilde. A sus 25 años alcanzó varios triunfos. Tenía apartamento propio, estaba becado para estudiar inglés, estaba emprendiendo como ganadero y era un exitoso ingeniero de sistemas. Junto con otros compañeros habían creado un proyecto para evitar accidentes de tránsito en Pasto, donde vivían. Y pues les trajo muchos elogios, fue su tesis laureada. Fue contratista de la Secretaría de Tránsito, pero nada de eso le quitaba la sencillez, según cuentan. Seguía enamorado de las cosas sencillas, la naturaleza, la música. Y aparte de todo, pues era un joven que era atractivo físicamente. Él era una persona que siempre estaba dispuesto a ayudar a todos. Desde el portero hasta el alcalde, todos lo apreciaron muchísimo a él. Tenía una vida, como dicen popularmente, que muchos envidiarían. Pero el 4 de agosto de 2017 todo cambió. El día anterior, recuerdo jueves en la noche, él me da un abrazo muy, muy fuerte. No pensé que era el abrazo de despedida. Me rogó mi hijo que lo fuera a dejar donde Juan Carlos Rosero Castumal. A Juan Carlos Rosero lo conocían hace más de 3 años en la casa de David. Fueron compañeros los últimos semestres de estudio. Lo atendía como cualquier otro compañero. Tuve la oportunidad de tenerlo en mi casa, donde yo le servía su almuerzo, muchas veces el desayuno.
Cuando el ingeniero David se convirtió en contratista de la Secretaría de Tránsito de Pasto, él recomendó laboralmente a su amigo Juan Carlos. Moisés Narváez, jefe inmediato de Chamorro. Lo recomendado, claro, porque en principio era que iba a trabajar ese el ingeniero David. Se optó por contratarlos a los dos para ese proyecto. Pilosos en lo que tenían que realizar. El tiempo de entregar el proyecto a la Agencia de Seguridad Vial de Pasto se agotaba. Y esa era la razón por la que Juan Carlos había citado a David a su casa, el 4 de agosto de 2017, para que le ayudara a terminar el trabajo. Le dije, no vaya a ir a la casa de Juan Carlos, venga a trabajar aquí. A la oficina. Pero Juan Carlos habría insistido que fuera en su casa, en Altos de Chapalito, en Pasto. Y así fue. Colocamos su bicicleta en el carro y nos fuimos. A las 8:30 o 20 para las 9 lo dejé en esa casa. Se chatearon. David se comunicó con su papá mientras estaba en la casa de Juan Carlos Rosero Cuauhtumal. A las 11:33 exactamente me escribió un WhatsApp. Me dijo, te quiero, pa, un gran abrazo. Narváez también se comunicó con David pasado el mediodía de ese día, viernes 4 de agosto. Me entró una llamada del ingeniero David. Le dije, ingeniero, ¿y usted dónde está? Me dijo, estoy en la casa de Juan Carlos. Eso fue como a la 1 de la tarde. Esa fue la última vez que hablé con él. Recuerdo ese día tuvimos una reunión familiar, era ya pasadas las 8, 9. De la noche. Y David no se reportaba. Entonces dije, de pronto tuvo que alargar su trabajo. Lo llamé en varias ocasiones, no me contestaba, le coloqué varios WhatsApp y me respondió. Por ahí como a las 9:30 o 10 me decía que estaba haciendo una diligencia con unos amigos y me mandó una fotografía donde supuestamente él estaba, en el corazón de Jesús, en un parquecito. Era la foto del lugar, no se veía a David en ella. Y según su papá, el mensaje parecía escrito por otra persona. Ese mensaje no fue amoroso, cariñoso, como él siempre lo hacía. ¿Sí? Él me decía, pa, siempre pa. Ya era un mensaje más brusco. Esa noche del viernes, David no llegó a dormir a su casa. Con cada minuto que pasaba, su familia se angustiaba más. Le digo a mi esposa y a mi hija, tenemos que ir a ver donde lo dejé, donde Juan Carlos Rosero Cuauhtumal. En ese momento llegamos a la casa de él, golpeamos en varias ocasiones, nadie nos abrió. Tampoco Juan Carlos Rosero nos respondía por teléfono. Ya era sábado, 4:30 de la tarde. Yo voy a buscar por mi Facebook al compañero de él, a Juan Carlos, y le empecé a escribir. Le dije, Juan Carlos, mira, ¿sabes algo de mi hermano? Entonces él dijo, no, él ayer salió como a las 3 de la tarde. Supuestamente desde el día anterior no lo veía, pero ¿para dónde se había ido, según él? Que se tenía que ir a una finca, yo no sé qué, que tenía que ir a hacer una vuelta, a comprar unas sogas. Esa versión no parecía lógica y preocupó aún más a la familia. En ese momento empecé a llorar y a desesperarme y les empecé a decir a mis papás, no aparece David. El amigo dice que salió de la casa ayer a las 3 de la tarde y ¿por qué no aparece? Decidieron volver a la casa de Juan Carlos y que le dijera personalmente qué sabía del paradero de su hijo. Nos hizo entrar bien tranquilo, cínicamente decía, lo negaba de que no sabía nada absolutamente. Les volvió a asegurar que David trabajó con él hasta las 3 de la tarde del día anterior y que se había ido en su bicicleta. Yo dije, de pronto mi hijo me le dieron escopolamina, por eso desapareció. Ese sábado, ya por la noche, decidimos hacer la denuncia. Le reporto una persona desaparecida, nombre de David Chamorro. Intendente Enrique Pavón, investigador de la SIJIN de Pasto. Con el grupo de vida y nos dedicamos a la búsqueda. El perfil de David no daba para que sea una persona de que hubiera salido a rumbear y se hubiera ido de fin de semana con alguien, porque jamás de la vida él lo había hecho. Lo primero que hizo la policía fue buscar en el último lugar donde vieron a David, en la casa de su amigo Juan Carlos Rosero.
La primera vez pues no nos abrió nadie. La segunda vez Juan Carlos nos atiende desde esta ventana y nos manifestó que él se encontraba bajo llave, lo que nos causó extrañeza porque pues una persona de 28 años bajo llave, o sea, era pues muy raro. Aparte de eso, pues que Juan Carlos lo notaba nervioso, estaba tembloroso y la voz entrecortada. ¿Y por qué no ingresaron? Porque no teníamos ninguna orden de allanamiento. Los investigadores sentían que el ingeniero Juan Carlos sabía qué había pasado con su colega. De hecho, se convertía en el principal sospechoso, pero no tenían pruebas para acusarlo de la desaparición de Chamorro. Así que empezaron a hacer entrevistas a la comunidad. Nos manifestó un ciudadano que el día viernes, el mismo día que desapareció David, se había encontrado con dos personas que él los conocía que frecuentaban un gimnasio. Esas dos personas habían estado frente a la casa de Juan Carlos, pero que les había parecido extraño que ellos ingresaron por un momento y después se retiraron. Quizás esas dos personas sabían algo de David, pensaron los investigadores, así que trabajaron en ubicarlos, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, ese mismo sábado, un día después de la desaparición, teníamos un grupo de WhatsApp. Me pareció extraño que me apareció un mensaje que el ingeniero David cambió de SIM, pero cuando revisé el número, ese número pertenecía a Juan Carlos. ¿Por qué tiene el celular del ingeniero David? Eso incrementó la sospecha hacia Juan Carlos. La policía seguía recopilando información para tener pruebas irrefutables. Pero para don Ernesto ya no había ninguna duda. Yo les afirmaba, Juan Carlos tiene algo que ver con la desaparición de mi hijo. ¿Y qué hacía mi esposa? Lo trataba de defender a él. Yo le decía, no, imposible que un joven con tanto talento, llenos de vida, llenos de proyectos, hubiera hecho algo tan terrible. No creía en ningún momento. Ya habían pasado 2 días luego de que David desapareciera. La policía volvió a buscar a Juan Carlos Rosero. Logramos tomar contacto vía telefónica con Juan Carlos, que pues nos manifiesta de que se encontraba viajando en la vía hacia el municipio de Túquerres, pero pues ya los vecinos nos habían manifestado que precisamente en este sitio pues se había parqueado un camioncito pequeño, que en ese camioncito pues había cargado algunas cajas y algunas bolsas plásticas. Según los vecinos, hacía muy pocos minutos Juan Carlos había salido de su casa, así que no podía estar ya en carretera. Se le dijo que por qué mentía, cuál era la razón para estar mintiendo. Entonces él se ofuscó y dijo, lo que pasa es que ustedes me están acosando mucho y eso para mí sí me pone nervioso. Colgó y no volvió a contestar la llamada. Ese mismo domingo, en la noche, se presentaron en la Sijín los 2 hombres que los vecinos habían visto en la casa de Juan Carlos el día que desapareció David. Y aseguraron que tenían conocimiento que la vida del joven ingeniero corría peligro en manos de Juan Carlos. Con toda esa información, se solicita a un fiscal la orden de allanamiento. Un día completo de antesala para poder tener la autorización. El lunes, 3 días después de la desaparición, ingresaron por fin a la casa de Juan Carlos. Juan Carlos, muy sereno, en ese momento estaba tomando café, dijo, no, tranquilos, entren, están en su casa. Cuando iniciamos a realizar la diligencia, en la parte del parqueadero, en el sótano, nos encontramos la bicicleta de David. Minutos después se encuentra en la sala, debajo de las gradas, unos huesos. Estaban totalmente pelados. Entonces empezamos a armar los huesos. Cuando sale todo el conjunto de la cadera, el coxis, todo ese conjunto, y ahí sí ya empezó a dar la forma de un ser humano. ¿Qué les dijo él? Una estrella de Hollywood no es nada comparado con Juan Carlos.
Él se paró del sillón y decía, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Pero pues ya ante esa evidencia, pues obviamente uno ya no le podía comer cuento. Se procede a leerle los derechos del capturado. Por homicidio, la policía siguió buscando evidencias y las encontraron. Entraron a la habitación del ingeniero que tenía baño privado. Y hubo un hecho que sí llamó la atención, es que el baño que tenía Juan Carlos estaba extremadamente limpio. Eso llevó a que el grupo de criminalística practicaran pues unas técnicas donde rocian unos químicos y mediante luces forenses se logra vislumbrar que efectivamente ahí es donde Juan Carlos Rosero pues asesinó y descuartizó a David Chamorro. Efectivamente, luego de análisis forenses se determinó que eran los restos del ingeniero David Chamorro. No se encontraron la cabeza, las manos, los pies, el tronco, y él dice que esos restos los dejó donde una madrina, en un barrio que queda en la avenida Boyacá. Los transportó en las cajas y bolsas que vieron en el camión sus vecinos el día anterior. El coronel llegó y le abrazó a mi esposa y le comunicó que lo habían encontrado muerto, dijo. Yo les decía que quería mirarlo, abrazarlo, darle la última despedida, pero no me dejaron. Juan Carlos, en el primer interrogatorio, aceptó haber cometido el crimen. Y cuando regresemos, sabremos qué dijo en su declaración para hacer pensar que Juan Carlos envidiaba la vida de David. ¿Por qué a veces nos sentimos infelices? Nos duele aceptar que otros pueden ser felices. Allí es donde nace la envidia. Los psicólogos consultados afirman que mucha gente odia a aquellos que son capaces de hacerles sentir sus propias inseguridades, su propia inferioridad. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral envidia. Regresamos. Esa muerte fue por rivalidad en el trabajo, como una envidia laboral. Eso se me vino a la cabeza de primero. Cuando volvamos. Juan Carlos entregó detalles a los investigadores de la manera en la que mató a su amigo. En el ámbito laboral, los salones de clase, en una fiesta y hasta en su propia casa, es probable que usted haya sentido envidia. La envidia nos lleva a hacer estas preguntas. ¿Por qué aquel o aquella tiene belleza, talento, riqueza, poder, la admiración de la sociedad o una dosis mayor de cualquiera de esas cosas que yo no tengo? La palabra envidia existe en todos los idiomas conocidos del mundo, todos. ¿Cómo identificar al envidioso? El envidioso muchas veces toma el camino de la ironía, el arte de decir una cosa cuando quiere decir otra. Les gusta burlarse de los demás, en realidad se está burlando de aquello que no puede hacer o no puede tener. Los personajes que están conociendo esta noche, según los expertos, poseen algunas de estas características. ¿Cuáles? Pues así continúa la investigación de Angélica Barrera. El crimen del ingeniero David Chamorro hace 2 años estremeció a los habitantes de Pasto mucho más fuerte que cuando ruge el volcán Galeras. El asesino de mi hijo fue el monstruo descuartizador de Pasto, Juan Carlos Rosero Cuastomal. No cabía en la cabeza de nadie que un compañero de estudio y de trabajo pudiera llegar a algo tan cruel. La familia de David quería saber por qué lo mató y empezó a recopilar información. ¿Qué decían en el trabajo en donde estos 2 ingenieros compartían? Esa muerte fue por rivalidad en el trabajo, como una envidia laboral. Eso se me vino a la cabeza de primero. ¿Pero qué podría hacer pensar a Narváez que Juan Carlos sentía envidia de David y que eso habría motivado el homicidio? El otro quería opacarlo a David. Una vez él le cogió y me dijo, lo que pasa es que el ingeniero David no está trabajando.
Según Narváez, intentaba desprestigiarlo, pero el profesionalismo del ingeniero David demostraba lo contrario. Yo todos los días lo miré al ingeniero David trabajar y aquí él era uno de los más cumplidos. Eso se puede tomar como... Para María Clara Betancourt, neuropsicóloga de la Universidad Manuela Beltrán, el tratar de minimizar a la persona envidiada es algo común. Las personas que experimentan la envidia lo que procuran es devaluar la forma en la que trabaja la otra persona, hacerla entre comillas quedar mal y, por supuesto, realizar comparaciones para mitigar su labor, para que no se vea como tan exitoso. Pero ¿será que realmente Juan Carlos sentía que David se llevaba más reconocimientos de los que según él se pudiera merecer? Pues esto dijo a los investigadores el acusado de homicidio en uno de los interrogatorios. Cada vez que ya le preguntaban del programa que quiénes lo hacían, decían los ingenieros. Y a mí eso pues también me daba rabia, porque a raíz de todo el colequeo, a él le estaban dando créditos que a él no le pertenecían. Incluso el investigador le pregunta: ¿tenía senos profesionales? Sí, pero eso a mí me empezó a dar rabia. Y yo nuevamente comencé a concentrarme en mi programación. En su relato se ve constantemente que implementa la desigualdad. Entonces esto es muy común en las personas que experimentan envidia. Lo que hacen es diferenciar la labor que puede llegar a tener el otro. Entonces en su relato todo el tiempo es la desigualdad, la desigualdad. A mí no me reconocían o él se llevaba el crédito. Los investigadores del homicidio de David encontraron entre los testimonios de los compañeros de la universidad un común denominador. Juan Carlos era una persona muy perfeccionista, pero si otra persona sacaba una nota mejor que él se le iba en lanza en rastre, o sea, le trataba de buscar pelea. Y en varias oportunidades David le ganó, como cuando buscaron que una fundación patrocinara económicamente su proyecto, el que hicieron con otro compañero, pretendiendo bajar la accidentalidad de tránsito en Pasto. Surge la idea de que los tres presentamos la misma idea ante Ceiba, pero en palabras diferentes para ver si alguno de los tres nos la aprobaban. Pero a James se la negaron, a mí me la negaron, y la que hicimos con David, esa la aceptaron. O sea, conjuntamente hicimos las tres, pero pues por cositas de Dios escogieron la de David. Frases como estas estarían reflejando envidia. Pablo Reyes, científico en neuropsicología de la Universidad Javeriana. Al otro ya dejan de darle la uva. La envidia también nos cierra como el campo, ¿sí? Y creemos que esa persona se merece algo, pero luego decimos, ¿sabes qué? Fue suerte. También perdemos el punto de vista del otro, es decir, qué tanto se esforzó, qué tanto se lo merece. Pero según la mamá de David habría otra razón. Una persona muy cariñosa y sobre todo la humildad. Juan Carlos, algo que nunca tuvo, el aprecio de las personas. El ingeniero David era más sociable, hablaba, charlaba. El otro era muy callado, casi no departía mucho con los demás. A David lo recuerdan por ser solidario, era altruista. Juan Carlos dice en su primer interrogatorio que mientras lo descuartizaba se acordó de eso. Cuando tenía un órgano en mis manos, me desestabilicé y comencé a llorar. Los estuvo un buen tiempo en mis manos. No sé qué órgano era, si un riñón o un hígado. Y me sentía horrible porque con él habíamos hablado que si algo nos iba a pasar, nosotros íbamos a donar los órganos para ayudar a las personas. Después de un rato, con las tijeras lo corté y lo solté por el inodoro. E hice lo mismo con los otros órganos. Pudo haberse deshecho del cuerpo de una manera diferente, pero en algún punto sí está minimizando en su máxima expresión la postura que tenía frente a su compañero, con la forma en la que actuó. Y eso podría explicar por qué lo picó en pequeños pedazos. Deshacerse completamente de él habría dado la posibilidad de que nunca volviera. Juan Carlos Rosero, cuando confesó el crimen, aseguró que todo fue producto de un accidente, pero los investigadores pudieron determinar con los testigos que todo estaba planeado 2 meses antes de que ocurriera el crimen y que Juan Carlos estaría buscando la manera de dormir a David en contra de su voluntad, para supuestamente recuperar un disco duro que tenía información relevante para él. Quería quitarlo del camino. Janet Ruiz, prima de David. Quería su liderazgo en el proyecto, quería hacerlo a un lado. Lo que le vamos a mostrar más adelante en esta historia genera a la familia aún más indignación de lo que han visto. Era una verdad muy grave, muy grande. Un hijo tan maravilloso como fue David y hacerle algo tan grave
Yo pensaba que era una pesadilla. ¿Qué puede pasar por la cabeza de alguien que siente envidia? Pues veamos. Según expertos, cuando usted desea lo que otro tiene, pero no lo puede conseguir, el cerebro se empieza a estimular y en esta parte donde está ubicado el centro del placer y la recompensa, se activan automáticamente dos emociones, la tristeza y la ira. Pero no solo eso, sino que además, si usted ve que la otra persona a la que envidia está sufriendo o pierde lo que tiene, en su cerebro se genera una sensación de satisfacción. No crea que todos los que sienten envidia en algún momento de la vida reaccionan de una manera violenta, no. De hecho, muchas veces usted ni se da cuenta que está siendo envidiado. Si es alguien cercano, puede sentir más envidia, como un compañero de trabajo, un familiar con el que viva muy frecuentemente. La historia que van a conocer es muy cotidiana en diferentes regiones del país. Como pasa en Villavicencio, allá conocimos a Joana Quintero, de 29 años de edad. Yo he sido víctima de envidia por la señora Olga Yane Villalobos Ramos. ¿Quién es ella? Ella es la esposa de mi hermano mayor. ¿Y por qué la va a envidiar? En una ocasión ella me dijo que me tenía envidia, porque yo salía, porque a mí me regalaban cosas, porque yo estaba con el papá de mi hijo, que él es joven. Entonces ella me dijo, no, es que yo a usted le tengo envidia porque usted tiene más libertad que yo. Pero esa confesión se habría presentado bajo tragos y después de muchos años de conocidas. La cuñada le lleva alrededor de 10 años de edad. Y dice Joana que mientras era una niña todo marchaba bien. Pues ella convivía con mis padres y conmigo. Yo dormía con ella, escuchábamos música, nos abrazábamos. Pero asegura que a medida que fue creciendo la relación empezó a cambiar. Cuando Joana tenía más o menos 15 años. Y todas las ventajas de esa edad, belleza, alegría, pretendientes y pocas preocupaciones económicas. Ella es estilista profesional. Nunca me imaginé que iban personas conocidas al salón de belleza de la cuñada. Llegaban al rato, Joana, es que su cuñada me dijo que usted era muy recorrida, que ella la odiaba a usted. ¿Y usted nunca le preguntó a ella si todo lo que decían era verdad? Yo nunca creía que ella hablaba mal de mí. Pero cada vez más se escuchaban rumores que decían lo mismo y las personas repetían el mismo mensaje. Decía muchas cosas feas de mí. No sé y me pregunto qué le he hecho yo a ella para que ella sea así. Algunas personas le decían a Joana que su cuñada la envidiaba, pero solo eran rumores que volaban por Villavicencio. Así que decidió preguntarle a su cuñada por los comentarios y ella lo negaba. Y ella conmigo era muy bien, me atendía bien, como amigas. Cuando una persona envidiada enfrenta a una persona envidiosa, lo más probable es que no se lo acepte, según los especialistas, porque temen ser juzgados. La sociedad, cuando ve personas envidiosas, pues digamos que hace un castigo social. ¿Qué padre no le ha dicho a su hijo, no sea envidioso? En el trabajo también a uno le dicen, la envidia está castigada socialmente. La envidia también puede generar vergüenza. Según Joana, cuando se casó con el padre de su primera hija, el problema se hizo cada vez más evidente. Y ella, no sé, como que le daba mal genio porque me miraba a mí, pues feliz. Ya ella empezó como a decirle cosas, que yo me metía con el uno, con el otro. Joana dice que la envidia de verla feliz con su pareja llevó a que su cuñada pasara los límites. Ella compró 2 SIM-cards. La amiga le prestaba el teléfono para que ella metiera las SIM-cards. Y ella se hacía pasar por hombre. Y le escribía al papá de mi hija, le decía que era mi amante. ¿Qué pruebas tiene? Porque a mí me dijo alguien que era muy amiga de ella. Los chismes que habría despertado la envidia empezaron a hacer estragos. Ella es la causante de que el papá de mi hija me haya pegado. Ahí fue donde yo me separé del papá de mi hija hace 6 años. Después de todo ese problema, pues yo, la verdad, me vine a enterar hasta hace pocos días. Es decir, según Joana, después de tantos años fue que se enteró que su cuñada estaría detrás de los mensajes. Por eso, durante ese periodo de tiempo, ellas se seguían tratando como familiares que son. Hace 2 años, Joana le volvió a dar una oportunidad al amor y se enamoró de un joven 9 años menor que ella. Al parecer, esto estaría encendiendo la chispa de la envidia en su cuñada. Yo conocí al papá de mi hijo por medio de ella y ella me decía, ay, que sí,
que le diera la oportunidad al muchacho, que era muy juicioso, que fue compañero de mi sobrino. Lo que no sabía Joana era que, según su suegra, la cuñada estaba tratando de dañar su buen nombre al mismo tiempo que le alimentaba la ilusión a Joana con su nueva pareja, Nubia Muñoz. Yo iba a arreglarme las uñas allá, ella me decía a mí, de hecho, que para qué iba a dejar que mi hijo se metiera con una vagabunda, que ella era vieja y que mirara que mi hijo se merecía algo bueno. La supuesta envidia de la cuñada, como esta araña, iba tejiendo poco a poco, generando una tela difícil de romper. Ella quiere seguir agrediéndome, quiere seguir insultándome. Ahora de frente, y no solo con los vecinos del barrio. Los insultos han llegado a las redes sociales, una herramienta cada vez más utilizada por envidiosos. Sin yo preguntar, las personas aquí me mandan todo lo que ella publica en el Facebook. Que yo he tenido 5 maridos y que ninguno me ha sacado a vivir. Que yo nunca voy a ser feliz. Le cuestiona su físico. Que yo soy una marrana de monte, que yo soy un marimacho. Quiero evitar una tragedia. María, madre de Joana y suegra de la supuesta agresora. A matar a otra persona por la envidia. La gente me ha comentado de que le iba a mandar a tirar un ácido a Joana. O que la iba a apuñalear. En este video, que registró una cámara de seguridad el pasado 15 de agosto, queda demostrado que ya se han presentado agresiones físicas entre estas dos mujeres. Ella es Joana y su hija de 6 años. La mujer que ustedes ven corriendo para golpearla es la cuñada. Joana recuerda qué pasó ese día. Yo fui por mi hija al colegio. Yo le mandé a hacer a mi hija la falda del colegio. La señora, que es modista, ella vive al frente de la casa de mi hermano. Cuando yo iba entrando, ella me dijo que lo más aborrecido era lo que más le tocaba ver. Yo no le contesté nada. Yo salí y me fui caminando. Cuando ella empezó a insultarme, me decía unas cosas horribles. Se lanzó con unas llaves a pegarme y pues yo le respondí. Ese día la policía las multó con un comparendo pedagógico. Pero esta familia pide más ayuda por parte de las autoridades. Piensa que la envidia se puede transformar en algo mucho más grave o llegar a casos severos como el de los ingenieros de Pasto. Yo fui a la fiscalía y me archivaron el caso 2 veces. ¿Por qué? Porque no hay amenazas. Ella no me agredió con cuchillos ni nada de eso. No hemos recibido la ayuda de las autoridades. Porque pues, chismes de viejas, problemas de viejas. Si se siguen dejando pasar, van a llegar hasta muertos, entonces no es justo. O sea, se supone que estás para prevenir y no para tener que lamentar. Para Joana, la envidia se convierte en un problema social cuando no se tiene un adecuado tratamiento. Ella está como enferma. Ella tiene la envidia por todos lados. Ella no puede ver a nadie feliz. A nadie. A veces es difícil identificar la envidia y aún más difícil admitirla. Uno aguantaría ser señalado de muchas cosas, pero ser tildado de envidioso podría ser la peor de las acusaciones. Yo lo juro, y lo he jurado a todas las personas. Y todas las personas que me conocen a mí me creen, porque saben la persona que soy yo. Yo nunca he sido maldadoso. Yo ni siquiera soy capaz de matar a un insecto. ¿Y ustedes cómo, estando en la casa, no sintieron un olor, un ruido, algo que se dieran cuenta que eso estaba sucediendo allí? Aunque es común escuchar que existe envidia de la buena o envidia sana, según expertos y filósofos este concepto es contradictorio. Una cosa es la admiración, que es un sentimiento positivo que puede ser inspirador, y otra muy diferente es la envidia, que siempre tiene un significado negativo o tóxico. Por lo tanto, afirman que no existe la envidia de la buena. La envidia tampoco debe ser confundida con los celos. Según los expertos, los celos son aplicables a contextos que involucran asuntos del corazón. Envidia es un fenómeno más amplio e involucra resentimiento contemplativo hacia otra persona que tiene mayor fortuna. La envidia tampoco debe ser confundida con el conflicto abierto. Como verán en la conclusión de la investigación de Angélica Barrera, la envidia casi nunca se destapa, se disfraza y se esconde.
Muchos de los conflictos que hay entre los seres humanos nacen por las comparaciones. Y de tanto compararse nace la envidia. ¿Por qué él sí tiene y yo no? Joana Quintero dice que su cuñada la envidia. ¿Pero qué versión tiene ella? Pues nos recibió en su casa en Villavicencio. ¿Usted qué inconvenientes ha tenido con su cuñada? Pues la verdad yo le llamo como persecución, como envidia. Pues porque han pasado muchas cosas de maltrato verbal en la calle. Me dañó mi reputación por el Facebook. Me publicó unas fotos mías, me hackeó mi Facebook. Ella no autorizó mostrar su rostro en la entrevista, pero sí pidió que publicáramos estas fotos en las cuales supuestamente la cuñada la insulta. Que mi hermano tan bobo, tan pendejo, a ver si llevaba esa vieja fea, gorda, que él debería tener una mujer joven. Le preguntamos por los supuestos mensajes que según Joana habían generado chismes de infidelidad motivados por la envidia. ¿Qué de cierto hay en eso? Eso es una falsedad. Yo a ella no le he enviado a su esposo porque yo tengo mi esposo es bien simpático. ¿Usted a ella cómo la ve? Pues grande, la verdad, pues le falta mucho para ser buena hija y para ser buena madre. Y buena esposa también le quedó grande. Ella me comentó que en algún momento le confesó que usted sentía envidia de ella. Yo que voy a admirar a esa mujer, por favor. Ella le dijo eso, es una falsedad. Yo que le voy a enviar a un esposo. Y si yo le contara a usted, a mí me salen peladitos, pero bonitos también. Yo tengo lo mío también. Deja claro que ella no tiene por qué sentir envidia de alguien. Sentir envidia es, por ejemplo, enviarle una casa. Yo tengo una casa, gracias a Dios. Belleza, pues fui reina de belleza, pero ya soy ancianita, ya me pasaron los años. Trabajo, tengo salud, tengo amistades. Y frente a este video, asegura que simplemente se defendía de los ataques de su cuñada. ¿Se arrepiente quizás usted de haber reaccionado de esa manera e irse a los golpes como se alcanza a evidenciar en ese video? Pero yo, ¿por qué tengo que arrepentirme? Si yo he sido la agredida, yo siempre he sido la agredida, me cansé. Esta mujer luego de la entrevista envió una carta para manifestar que ella lo único que quiere es terminar con todo este conflicto, porque esto le ha generado depresión y teme por su vida. Son posturas diferentes y que, por supuesto, por naturaleza cada una se va a defender. Aquí ambas deben ceder y en la medida en la que yo puedo reconocer en el otro sus capacidades, empiezo a mitigar la envidia, de identificar que ella es una muy buena estilista y que la otra es una persona que es joven, que es bonita, que tiene otras capacidades muy buenas. Muy seguramente usted en este punto ya se está preguntando ¿qué envidio? O ha identificado a su alrededor casos entre personas conocidas que podrían estar reflejando envidia. ¿Podemos hacer algo para evitar tragedias como la que sucedió en Pasto o conflictos como el de Villavicencio? Si yo veo una situación de envidia, yo espero un momento, usted tiene unas capacidades y él tiene otras. Y así ayudo a que la identificación de eso que yo quiero tener es que él lo tiene porque lo merece y porque tiene las capacidades para. Don Ernesto Chamorro hubiese agradecido que alguien hubiera podido detener la tragedia que acabó con la vida envidiada del ingeniero David. Hasta ahora pienso que es una pesadilla. Cuando me despierto, digo, voy a ver a mi hijo. Pero lastimosamente esta pesadilla se ha hecho realidad, Angélica. Juan Carlos Rosero no vivía solo. En esa casa vivía su mamá y su hermana para la fecha que ocurrió el crimen. Según narró él en su primer interrogatorio, durante 2 noches seguidas estuvo encerrado en ese baño tratando de desaparecer evidencias. Ellas debieron de saber porque ellos debieron percibir el olor, ¿sí?, tan fétido que es de un ser humano en esas condiciones. ¿Qué ha sido lo más duro de todo eso? En Séptimo Día hablamos con Isabel Rosero, hermana de Juan Carlos, la misma que vivía con él cuando encontraron los restos de David en su casa. ¿Y ustedes cómo estando en la casa no sintieron un olor, un ruido, algo que se dieran cuenta que eso estaba sucediendo allí? Esas cosas inicialmente no estaban, no existían esos olores. Si alguien puso esos restos ahí, entonces ¿cómo se explica que el baño privado de Juan Carlos estuviera manchado de sangre por todo lado? O sea, esas son cosas que yo no las puedo entender hasta ahora y hay algunas explicaciones que, como le digo, no puedo decirlas porque forman parte del proceso. No es justo de que una buena madre y una buena hermana no se hayan enterado de lo que esté sucediendo en su propia casa, por Dios. Las autoridades descartaron que ella y su mamá estén relacionadas con el crimen. En Séptimo Día quisimos hablar con Juan Carlos Rosero y él no aceptó la entrevista. Pero hace más de 1 año habló con testigo directo. Pues yo tenía todo en talegas, ¿sí me entiende? Y las talegas, conforme las iba embalando, pues
las iba bajando. Así lo aseguró después de que se cayera un preacuerdo entre Juan Carlos y la Fiscalía tras haber confesado su crimen. Le daban 29 años y el procurador apeló que no debía de ser 29 años, sino un año más, algo así. Y por eso se cayó. Eso sucedió 7 meses después de la muerte del ingeniero David Chamorro, porque él solo dice que lo encontró en su baño privado, sin más detalles de quién estaría detrás del crimen. Sí, ahora dice ser inocente. Yo lo juro, y lo he jurado a todas las personas. Y todas las personas que me conocen a mí me creen, porque saben la persona que soy yo. Yo nunca he sido maldadoso. Yo ni siquiera soy capaz de matar a un insecto. He peleado con gente porque aplastan un insecto. Mucho peor una persona. Quiero que él diga la verdad. Juan Carlos asegura que él sí empacó cada parte del cuerpo de David, pero que le demuestren que él fue el asesino. Y fue ahí cuando Juan Carlos se retractó de su confesión. Yo no quería entregarle a la policía únicamente la escena que yo encontré. Yo quería saber qué había pasado, quiénes eran. Entonces yo a mi modo comienzo a embalar, entre comillas, pues evidencias, todo lo que encontré. En la primera versión se especifica todo un contexto como si fuera un recuerdo más que un invento, por el nivel de detalle que puede llegar a tener su testimonio. Ya en la segunda versión dice como, es que esto tiene una razón de ser, y acá yo empiezo a justificar, porque ya puede ver la repercusión que tiene mi versión a nivel legal y a nivel social también. Ahora investigan si el crimen de David estaría relacionado con un escándalo de corrupción de la Secretaría de Tránsito, o si hay más involucrados en el hecho. Pero la familia tiene claro que independientemente de cuál haya sido el detonante del homicidio, el combustible siempre fue la envidia. Lastimosamente, la envidia de este acomplejado Juan Carlos Rosero Cuastumal lo llevó a ese asesinato. Isabel cree en la inocencia de su hermano. No acepta que lo llamen monstruo descuartizador. Lo único que yo puedo decir de mi hermano es todo lo contrario. Él ha sido una persona cariñosa. Es difícil tratar de hacerle creer a la gente que él es inocente con todo lo que hay, ¿sí? Pero toda mi familia creemos en la inocencia de mi hermano. Pero él inicialmente dijo que era culpable. Ese fue un error que él cometió, aconsejado por el abogado. ¿Y no será que usted está creyendo en la inocencia de su hermano precisamente por el amor que le tiene? Yo creo que uno puede lograr ver a través de las acciones de la gente cómo es una persona. Él le tiene pavor a la sangre. Hay quienes piensan que todo esto pasó porque Juan Carlos le tenía envidia a David. Realmente no sé qué le podría envidiar porque él ha tenido su familia, ha tenido sus cosas, ha tenido sus amigos. Lo que muchos llaman que pudo haber sido envidia trajo consigo una tragedia de familias. Isabel asegura que han sido atacadas por la sociedad. Quiero que entiendan que así sea mi hermano, eso no debe por qué afectar a mi familia, porque realmente nos hemos visto muy afectados. Y adicional a eso, la amenaza que me hicieron a mí, de que iban a hacer exactamente lo mismo con mis hijos. Ella asegura que esas amenazas se dieron dentro de una audiencia por personas que ella desconoce. Familiares y amigos de David Chamorro con regularidad marchan al frente del Palacio de Justicia en Pasto. Exigimos justicia para el ingeniero David Chamorro. Hace 15 días se suponía que arrancaba la etapa de juicio, pero la aplazaron para marzo del próximo año. Y le pedimos a los organismos judiciales del Estado celeridad y mano firme. En esa cárcel está el ingeniero Juan Carlos Rosero, sin ser condenado. Y allá van a visitarlo sus familiares. Pero la familia del ingeniero David Chamorro solo puede ver la tumba de su hijo amado. La justicia sepa condenar a un monstruo como es Juan Carlos Rosero Cuastumal. Porque la envidia que él tuvo con mi hijo no tiene nombre. Liberarse de la envidia no es fácil, especialmente en un país como el nuestro con tanta desigualdad. La falta de gratitud genuina es uno de sus mejores cómplices, dijo el filósofo Immanuel Kant. Como quien dice, si no la quiere sentir tanto, agradezca más.
Para ayudar a no generarla tanto, no olvide que una dosis de humildad siempre funciona. Los antiguos filósofos griegos decían que la envidia es parte de la naturaleza humana. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Y no se vayan, a continuación, Voz Populi TV. Nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.